Queridos estudiantes, muy buenos días. Entré al aula virtual antes de las 7 de la mañana y en este momento son las 7:32. Estuve esperando a ver si entraba alguno de ustedes. Sin embargo, no ha entrado ninguno. Voy a desarrollar la clase, algunas explicaciones que son necesarias para que ustedes las tengan en su aula virtual también, luego de subirles el video. El tema es la ética. Una de las preguntas es, ¿qué es la ética en la sociedad? Empiezo haciendo una breve reflexión sobre esto y luego voy a pasar también a explicar algún PowerPoint donde seré mucho más claro, más explícito en ese sentido. Ubico en primer lugar que la ética está relacionada básicamente con la sociedad y los seres humanos, en vista de que somos parte de la sociedad, nacimos en sociedad y por ser parte de los congéneres humanos, pues también pertenecemos a diversidades sociales. Entonces la ética está relacionada con la sociedad humana. La sociedad humana pertenece a lo que en la filosofía se llama el ser social. El ser social está también en relación con otras dimensiones del ser, porque no existe solo el ser social, sino también el ser de la naturaleza. Y en ese sentido podemos hablar que existen seres inorgánicos, es decir, es la composición química con la que todos estamos hechos. También existe el ser orgánico, es decir, los seres propiamente vivos y que nos reproducimos en la sociedad. Y por supuesto está el ser social que corresponde al ser humano como tal. En este sentido, diríamos que como seres sociales, es decir, como parte del ser social, pues existe la sociedad humana en su conjunto, interrelacionada entre sí, no separada, y este es un punto de vista importante comprenderlo, porque la realidad en la que se vive, la realidad en sí misma, que es objeto de la ciencia, no está disgregada de ella misma, no está segmentada, dividida, sino que está articulada entre sí, por eso se llama ser. Ahora, hablando de la sociedad en general, pues diríamos que no existe la sociedad en abstracto, no es en idea, sino que existe la realidad concreta. Y esa sociedad podríamos decir que se distingue de otras sociedades, es decir, hay sociedades y sociedades. En este momento, lo que tenemos como una sociedad grande es la sociedad capitalista, lo que se llama también la sociedad global, en vista de que la sociedad se ha ido globalizando. Pero esa es una de las partes del conjunto de la sociedad, no es toda la sociedad. Y por eso es que entonces diríamos que existen sociedades diversas que no corresponden a la sociedad capitalista, sino que más bien corresponden a otros mundos distintos, diferentes a los que podemos conocer nosotros también, porque se ubican en el espacio, se ubican en el tiempo, se ubican en el espacio porque están dentro de territorios, de lugares, de espacios que son diferentes para cada sociedad. Y en el tiempo lo mismo, es decir, el tiempo no es igual para todos. En ese sentido se puede hablar también de que existen tiempos lineales, por ejemplo, el tiempo del reloj es un tiempo lineal, el tiempo agrícola, es decir, agroecológico es otro tipo de tiempo. Y también hay los tiempos virtuales, como por ejemplo el que estamos en este momento con ustedes también haciendo clases. Es decir, estamos en un tiempo virtual, que algunos llaman que es a tiempo, pero diríamos que es también un tiempo. Y ustedes van a tener esta grabación en su aula virtual las 24 horas y miren, es otra forma del tiempo. De todas maneras, el tiempo histórico cambia de sociedad en sociedad.
En estos mundos distintos, una de las características distintivas es el trabajo humano, es decir, en el inicio de los pueblos y de las sociedades está la capacidad humana de trabajar, trabajo en el sentido amplio de la palabra, o sea, de la capacidad que tiene el ser humano de hacer, de trabajar, de fabricar, de producir. Por lo tanto, se puede hablar de la manera en cómo producen. Y eso se llama también, en términos más sociológicos, modo de producción. Es decir, todos los pueblos tienen sus propios modos de producción que van desde formas simples, como por ejemplo los pueblos eh, caracterizados por la caza, la pesca, eh, qué sé yo, la recolección de frutos, eh, caracterizados también por ser más nómadas. Entonces, miren, ese es un modo de producción. Después hemos tenido otros modos de producción, como por ejemplo en los Andes, el modo de producción comunal, comunitario, que va más allá de los 5.000 años de existencia y que aún pervive en el tiempo en nuestras sociedades andinas. Y también tenemos otro modo de producción que se ha tomado desde el siglo XVI en adelante en las sociedades y se llama el modo de producción capitalista. ¿Sí ven? Entonces hay modos distintos de producir y eso está relacionado fundamentalmente con el trabajo. Es decir, ahí hay un momento productivo de la sociedad. Esa forma de trabajar, el ser humano va a producir maneras de formarse la sociedad, va también a tener que ver con la ética, es decir, con las acciones, con las costumbres, con los hábitos, con las maneras de hacer su economía, etc. Entonces, miren, la cuestión se vuelve compleja también. En ese sentido, entonces vamos a trabajar en este momento un PowerPoint para reflexionar en torno al concepto de la ética. Voy a compartir con ustedes la pantalla, un PowerPoint sobre, sobre la ética. Bien, vamos a conversar, o voy a exponer yo la ética como ciencia. Ciencia significa conocimiento. Entonces, aquí hablaremos sobre la definición de la ética y la moral, la ética concebida como ciencia, los métodos que ha adquirido la ética y que sirven para estudiarla, y la relación de la ética con otras ciencias. La idea es que nosotros podamos aprender, alcancemos algunas metas en lo que será el aprendizaje propiamente de la ética. Definir la ética por su objeto de estudio, es decir, qué es lo que le define. Identificar y analizar la relación, diferencia entre ética y moral, aunque estas dos ciencias no están separadas, sino articuladas entre sí. Determinar por qué la ética es una ciencia, o sea, un conocimiento. Explicar los métodos que históricamente la ética ha utilizado. Describir y analizar la relación de la ética con otras ciencias. Sobre la definición de la ética. Bien, el término proviene de los griegos, en vista de que en Occidente se desarrolló a partir de los griegos. Ética igual a ethos, que significa modo de ser o carácter,
en cuanto a forma de vida también adquirida o conquistada por el ser humano. Esto está relacionado entonces, miren, ya primero con la sociedad y con las diversidades sociales que les decía previamente. Cuando se dice modo de ser, no es lo mismo para todos, o carácter como forma de vida adquirida. Sí, decía yo, el trabajo es un elemento fundamental para explicar la ética. El otro elemento es la moral. La moral procede del latín mos o mores, que está relacionada con la costumbre o las costumbres. Las costumbres pertenecen a los pueblos. Las costumbres están relacionadas con la tradición, con la historia de esos pueblos, con la cultura, la identidad de esos pueblos, de los pueblos en general, en sus sitios, en sus territorios, en sus localidades o en el contexto en el cual se desarrollan cada uno de los pueblos. Entonces, estas ideas de costumbres en el sentido de conjunto de normas o reglas adquiridas por hábito. Hábito, a ver, el hábito significa que una persona, porque los hábitos son personales, una persona una vez que repite una, dos, tres, cuatro y muchas veces un mismo comportamiento, una misma conducta, termina adquiriéndola para sí, haciéndose para sí ese comportamiento, y ahí estamos diciendo entonces que ha formado un hábito. Un ejemplo podría ser el fumador. El fumador inicialmente pues incluso podría tener miedo de fumar porque sabe que le hacen mal, pero toma un cigarrillo y luego se fuma el cigarrillo en un día. Después, al siguiente día, toma ya 2 cigarrillos. Al tercer día, 3 cigarrillos. Al cuarto día ya se fuma varios cigarrillos. Y así sucesivamente. Y entonces tenemos ya un fumador. Y si fuma cajetillas, pues significa que es un fumador empedernido. Ese señor ha formado un hábito, el hábito de fumar. Si ven entonces la repetición de muchas veces de fumar, del acto de fumar, ha construido entonces un hábito de fumar. Miren, así se entienden los hábitos. Todos los hábitos hacen lo mismo, les sucede lo mismo. Es como el hábito de comer. Un día tuvimos que aprender a comer, como el hábito de caminar. En la familia nos enseñaron a caminar, a dar los primeros pasos. Tenemos otros hábitos, por ejemplo, el hábito de estudiar. El estudio es un hábito también, y así sucesivamente. Entonces, regresando a la idea que estábamos hablando de los pueblos pues adquieren también hábitos, es decir, conductas que las repiten una tras otra, y esos hábitos también van a formar parte de costumbres, es decir, se globalizan dentro de ese pueblo. Entonces, miren, la moral tiene que ver con los hábitos buenos, o los hábitos también, llamémosles malos. Malos decimos por la maldad, porque el ser humano también tiene un lado de maldad, que es la parte negativa del ser humano. Lo que significa lo que dijimos antes planteado, que originariamente edos, o sea, la ética, y mos, la moral, carácter y costumbre, hacen hincapié en un modo de conducta que no responde a una disposición natural, sino que es adquirido o conquistado por el hábito. Aquí quiero hacer una breve aclaración, porque lo natural es aquello que ha sido concedido por la misma naturaleza, sobre todo biológica. Si nosotros y todos los seres vivos tienen una condición biológica, vegetativa,
eso pertenece entonces a la naturaleza. Pues ahí no, el ser humano no crea, sino que recibe. En cambio, el hecho de formar parte de la sociedad y nacer a la sociedad y a la cultura en general humana, entonces eso es adquirido. Es decir, todo comportamiento, toda conducta que no es natural es adquirida, es lograda por hábito. Por eso es que en ese ámbito no hay nada natural, sino que todo es adquirido y puede ser desaprendido también. Es decir, lo que se adquiere se puede dejar a un lado y se puede desaprender. Un ejemplo podríamos decir, a ver, por ejemplo, el hábito que decíamos de fumar. El hábito de fumar es un hábito adquirido, no es un hábito natural. Entonces, en ese sentido, el fumador podría en algún momento dejar también de fumar, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa en la sociedad. Por ejemplo, la pobreza. La pobreza es adquirida, es construida, estructurada. No existió la pobreza así como la conocemos hoy. Ha sido adquirida a lo largo de la historia, sobre todo en los 5 siglos últimos, donde la pobreza se ha radicalizado a través de la desigualdad. Miren, por eso es que pensar que la pobreza es un asunto natural es un falso problema, es falso esa idea y que no puede ser aceptada. O mucho peor si, como decía alguna vez algún ministro religioso, que la pobreza es querida por Dios. Si eso es tremendamente falso, no es así, porque es producto de hábito, producto de costumbre, es decir, ha sido adquirida históricamente. Entonces, mire, quería hacer esta aclaración para que diferenciemos entre la disposición natural a la que venimos al mundo y lo que adquirimos a lo largo del tiempo históricamente. Por su derivación etimológica, ética sería entonces una teoría o un tratado de los hábitos y las costumbres. Limitante de la definición de ética por su origen etimológico, su generalidad, ya que puede observarse que en cada época existen en la sociedad, en sus distintos grupos sociales, diversos hábitos y costumbres, pero no todos tienen una significación moral. Lo que decíamos en momentos atrás, por la misma existencia de diferentes pueblos, diversidad de pueblos en el mundo, pues no puede haber eh, iguales hábitos ni costumbres ni tradiciones, sino que son diferentes. Pero dentro de esas tradiciones, de esas maneras de ser distintas, pues también se construye la ética y hay que estudiarla. Definición de la ética por su objeto de estudio. La ética es la disciplina filosófica que estudia el comportamiento moral del ser humano en sociedad. Miren lo que estamos diciendo. Comportamiento moral del ser humano en sociedad. ¿Sí? Ética es la teoría o ciencia del comportamiento moral de los seres humanos en sociedad. Miren, aquí hay otra teoría interesante. Es la ciencia, es decir, el conocimiento del comportamiento moral de los seres humanos en sociedad. Ética es la ciencia que fundamenta el comportamiento moral del ser humano para adecuarlo al bien del universo, la sociedad y el individuo. ¿Qué se subraya en estas definiciones? Que la ética es una ciencia, es decir, un conocimiento. Que la ética le interesa el comportamiento moral del hombre en sociedad. Que la ética se interesa por el bien del universo. El término ética reserva su sentido inicial
y significa la ciencia. Y bajo la moral se entiende el fenómeno real, más bien la realidad diríamos, que estudia dicha ciencia. En otras palabras, la ética es la ciencia, la teoría y la moral, su objeto de estudio. Pasemos a la descripción, explicación de otros elementos de la ética y de la moral. Objeto de la ética, la moral. La ética necesita de la moral para sacar sus conclusiones, para explicarla, para elaborar sus hipótesis y teorías. La ética no inventa ni crea la moral. Explico, a ver, esto de la hipótesis de las teorías. A ver. Una hipótesis se define por ser una conjetura, un enunciado importante, una proposición que parte desde la realidad en que se vive o desde la realidad que se intenta mostrar. Y si esa hipótesis ha sido mostrada, ha sido probada, comprobada, pues entonces se convierte en teoría, ¿sí? Es decir, para que sea teoría se requiere de la hipótesis. Las teorías, en cambio, son ya formas explicativas de la realidad que inician con las hipótesis, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la ética también, al momento de lograr explicaciones del mundo en el cual se vive, de la sociedad diversa, en ese sentido entonces también se convierte en teoría. Y al ser teoría, la teoría siempre es una explicación de la realidad, no es un invento. La moral y la ética son diferentes de la misma manera que son diferentes la biología y los fenómenos vitales que estudia. Prueba de que la moral no es ciencia, el hecho de que en la historia han aparecido una serie de morales que nada tienen que ver con la actitud científica, morales irracionales y autoritarias. Es decir, moral, el juicio moral puede ser positivo, puede ser negativo. El juicio moral está relacionado con el bien y con el mal. La irracionalidad produce también hechos hechos inmorales. Por ejemplo, la mentira, el robo. El robo es irracional, la mentira es irracional, sin embargo no deja de ser un hecho moral. Es un hecho moral que raya con la maldad propiamente. O los regímenes autoritarios. Los regímenes autoritarios fundamentalmente se establecen en sociedades donde una persona o un grupo minúsculo de personas toma el poder y se hace del poder y luego dicta el poder al conjunto de la sociedad. Cree que lo que decide es lo mejor para todos y comete barbaridades como, por ejemplo, recordemos el nazismo en Alemania con Adolfo Hitler. Es decir, el poder que lo arrebata a Hitler, pues lo hace que tome decisiones en nombre de su pueblo para liquidar, para eliminar a sus enemigos que fundamentalmente eran los judíos. De tal modo que ahí tenemos entonces un hecho moral negativo o de maldad humana que debe ser condenado. Entonces, miren, también podemos hablar de moralidad negativa. También se puede hablar de la incongruencia de la moral o también de la congruencia de la moral. La congruencia de la moral tiene que ver con la consecuencia, con la coherencia entre las palabras y los hechos de las personas. Es decir, lo que se dice corresponde con lo que se hace, o viceversa, lo que se hace corresponde con lo que se dice. Entonces, miren, ahí hay una moralidad coherente. En cambio, la moralidad incoherente
significa que una persona dice una cosa y hace otra cosa. Una persona no es consecuente con aquello que dice ser. Por lo tanto, estamos hablando de cómo es la mentira, la inmoralidad de los hechos, de los actos, de tal modo que la moralidad en ese sentido tiene que ver también con la doble moral, es decir, dices una cosa y practicas otra cosa. Por ejemplo, la sociedad en ese sentido que conocemos, pues está llena de inmoralidades entre lo que dice, lo que piensa y lo que hace. Para no olvidar, se debe distinguir entre el moralista que prescribe normas. Moralista es una persona, un académico que prescribe normas, que invita a realizar un modo de vida que cree justo y bueno. Y el ético, que tomando como base la moral históricamente determinada, se encarga de reflexionar y explicar dicha moral. Se debe distinguir entre el moralista, que prescribe normas, que invita a realizar un modo de vida. Bueno, esto ya decíamos. La ética no se propone expresamente dirigir la vida humana, sino explicar la moral. No intenta decir a cada cual lo que ha de hacer u omitir en cada caso concreto de la vida. ¿Cuál es la tarea de la ética? Fundamentar la moral, o sea, darle vida a la moral. La ética concebida como ciencia. El carácter teórico es lo que define a la ética, porque su papel consiste en explicar, fundamentar, plantear y resolver problemas en torno de la moral. No puede haber una ética sin base científica, es decir, no puede haber un conocimiento ético que no se base en la ciencia. Cuando hablamos de ciencia estamos hablando entonces de conocimiento, estamos hablando de hechos, y los hechos son históricos, los hechos son sociales, ¿sí? Entonces la ciencia tiene que ver entonces con esos hechos históricos, con esos hechos también sociales de la sociedad. Una ética científica elabora hipótesis y teorías sobre la moral. Propone conceptos, explica categorías relacionadas a la experiencia de la moral. Ante los hechos morales, la ética aspira a encontrar sus principios generales. No simplemente se dedica a registrarlos y describirlos, sino que los trasciende, es decir, van más allá mediante conceptos, hipótesis y teorías. A ver, aquí me detengo en la palabra de conceptos, porque hay distintas maneras de entender los conceptos, pero en la ciencia ética, el concepto es la expresión propia de la realidad, es decir, explica, describe la realidad tal como es. Si a través del lenguaje, que son las palabras, el concepto lo que hace es intentar decir todas las características, las propiedades de un objeto. Al representar ese objeto con palabras, es decir, al contarlo con palabras de la manera más exacta posible, entonces estamos hablando de conceptos. ¿Sí? Por lo tanto, los conceptos no son ideales. Y a cada objeto, a cada comportamiento, a cada hábito le corresponde siempre sus características y por lo tanto que forman parte del concepto de ese objeto o de ese comportamiento humano. En cuanto a ciencia, la ética requiere desarrollarse conforme a las siguientes exigencias, que son propias de toda ciencia. La objetividad. Objetividad es lo real, lo existente, lo que hay, es la evidencia. A eso se llama objetividad. Significa que la ciencia intenta explicar los hechos tal como son,
independientemente de su valor emocional o comercial. La idea aquí es que entendamos que la objetividad está relacionada con lo que son las cosas, los objetos, los hechos, los acontecimientos, las situaciones, llamémoslo así, los comportamientos humanos en sí. No se trata de interpretarlos, sino de explicarlos. Otro concepto es la racionalidad, es decir, la razón es un hecho humano, un componente humano de la mente humana y del ser humano. La racionalidad está relacionada con el entendimiento humano, con la comprensión, con la capacidad de entender el mundo en el cual se vive. Significa que la ciencia está formada por conceptos, juicios y raciocinios, y no por sensaciones, imágenes, pautas de conducta, etcétera, que puedan ser engañosas. O sea, la racionalidad, en otras palabras, está relacionada con la realidad. Es decir, la racionalidad explica la realidad tal como es ella. Otro concepto, la sistematicidad. Significa que la ciencia no es un agregado de informaciones no conectadas, es decir, inconexas, sino un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí. La sistematicidad significa que el conocimiento es un cuerpo organizado paulatinamente, progresivamente, de manera lógica, por eso es sistemático. Está además construido y mediado por métodos y metodologías. Metodicidad. Bueno, aquí dice metodicidad, pero es la metodicidad de método. Significa que la ciencia necesita de un método o de métodos. Los investigadores no caminan en forma arbitraria, sino que planean mediante procedimientos lógicos llamados métodos. Método, desde el griego, significa métodos, es decir, el camino, el procedimiento, la visión, la estrategia que se va a seguir. Científicamente se puede hablar de la visión de lo que se quiere seguir. Algunos métodos de la ética. Para que la ética sea una ciencia, debe desarrollarse de acuerdo a un método. No puede concebirse la ciencia sin un método de investigación. Para demostrar que el carácter teórico de la ética deriva de su método, debe haber una correlación entre teoría y método. El carácter normativo de la ética deriva de su objeto, mientras que el carácter teórico deriva de su método. Perdón. El carácter normativo de la ética deriva de su objeto, es decir, el objeto es lo que existe. No así, en cambio, en la parte teórica de la ética que deriva de su método, es decir, de la sistematicidad del método. Para que la ética sea una ciencia, debe desarrollarse de conforme a un método, ya decíamos esto. Derivación etimológica de la palabra métodos, método. Se origina en el griego metá, fin, y odos, camino. Por tanto, etimológicamente significa el camino que conduce a un buen fin. Método utilizado en la ciencia. Es el conjunto de procedimientos adecuados para obtener un fin. En el caso de la ética, el fin es el conocimiento de la moral. En las ciencias experimentales, es decir, aquellas que se experimentan, utilizan preferente el método inductivo. Las ciencias formales aplican preferentemente el método deductivo.
Inductivo significa que se va de simples hechos, pueden ser A, B, C, y de ahí se obtiene una conclusión, es decir, se generaliza. En cambio, el método deductivo es al revés. Se parte de una idea general y se llega a hechos concretos, es decir, se saca conclusiones de esa deducción. El método propio de la ética debe adecuarse a la naturaleza de su objeto, es decir, la moral del hombre en la sociedad. Lo que debe tomar en cuenta el método de la ética, el aspecto humano, social e histórico inherente de su campo de investigación. Algunos de los métodos ensayados por la ética a lo largo de su historia son, decíamos, el método inductivo que va de lo particular a lo general, el método deductivo que va de lo general a lo particular. Y luego existen métodos también filosóficos como, por ejemplo, el ontológico, el de la ontología histórica, de la ontología social. El método inductivo. Lo que hace el científico, observa muchos hechos diferentes para resolver un determinado tipo de problema. Y a partir de las observaciones esboza una conclusión y formula posibles soluciones a problemas similares. Es un razonamiento lógico y sistemático que va de lo específico a lo general. Lo utilizan las ciencias experimentales, como por ejemplo la biología, la química, la fisiología, etc. Es utilizado en ciencias donde intervienen fundamentalmente la observación y la experimentación. Ejemplo, Aristóteles observa las costumbres de su época para razonar que era el sumo bien aquello a que todos los hombres debían aspirar. Él hablaba de la felicidad, el sumo bien, lo que puede considerarse ya como una explicación del método inductivo en la ética. Es decir, de lo que se ve, de lo que se observa, se obtiene una conclusión, y él decía que era la felicidad la máxima expresión del ser social. El método deductivo, lo que hace el científico, utiliza la lógica y información general para formular una solución posible a un problema dado y comprueba la solución en varias situaciones típicas. El razonamiento va de lo general a lo específico, o sea, particular. Es propio de las ciencias formales como la lógica, la matemática. Ha sido la manera de pensar propia de las éticas especulativas y tradicionales. La lógica lo define como la inferencia mediata que parte de dos o más juicios llamados premisas para obtener otro llamado conclusión. Ejemplo, podría decir, todos los hombres son inteligentes. Esa es premisa 1. Juan es hombre. Premisa 2. Juan es inteligente. Premisa 3. Es decir, miren, ahí hemos establecido un juicio deductivo. Es decir, partimos de lo general y llegamos a la particular. Por ejemplo, aquí hay otro. Ningún pez respira por pulmones. El delfín respira por pulmones. Luego, el delfín no es pez. Algunos otros métodos relacionados con la filosofía. El fenomenológico, el crítico trascendental y el dialéctico. El método fenomenológico, creado por el filósofo alemán Edmund Husserl, y significa el estudio o descripción de los fenómenos. Fenómeno siempre es lo que se observa, es como decir por encima, es como observar la cáscara de una manzana. Usted la mira por arriba y no ve lo que está más abajo. En ese sentido se puede entender lo que son los fenómenos.
Entonces, fenómenos morales, históricos, religiosos, etcétera, para determinar su esencia. Constituye toda una corriente filosófica aplicada a la lógica, a la ética y a la psicología. Puede ser útil en la ética en dos sentidos. Directamente, analizando fenómenos morales para determinar sus rasgos esenciales. Indirectamente, sirviéndose de otros análisis fenomenológicos de campos colindantes con la moral. Ejemplos: la fenomenología de la religión, de Van der Leeuw, que es útil para explicar la distinción entre moral y religión. El método trascendental, creado por Immanuel Kant, filósofo alemán, consiste en proyectar la atención sobre el saber que nos da la cultura, investigando las bases o elementos a priori. A priori significan que están en la razón o son de razón, universales y necesarios del conocimiento. Por último, tenemos el método dialéctico. Este método ha tenido una larga evolución en la historia de la filosofía de Occidente. Uno de esos pensadores antiguos griegos es Zenón de Elea, lo concibe como un arte de discutir. Otro pensador, Sócrates, lo denomina mayéutica o arte de dar a la luz la verdad por medio del diálogo. Platón lo entiende como un método de ascenso de lo sensible a lo inteligible. Inteligible significa lo que se entiende. Bueno, aquí nos falta también hablar, por ejemplo, otro muy importante que no está citado aquí, pero es Heráclito de Éfeso. Él va a ser uno de los críticos de estos tres pensadores, en vista de que va a decir que nada está determinado, sino que todo es cambiante, todo es movimiento y por supuesto todo es contingente. Y la dialéctica en Occidente se va a fundar justamente sobre esta idea de Heráclito de Éfeso. ¿Por qué es importante la dialéctica? Porque permite comprender eficientemente el fenómeno de los cambios históricos y porque es adecuada para comprender el campo de la moral, que se distingue por ser fundamentalmente histórico y cambiante. La ética y otras ciencias. La relación de la ética con otras ciencias se da porque, al igual que esta, estudian desde diversos ángulos el comportamiento de los seres humanos en sociedad. Lo que le proporcionan las otras ciencias a la ética, datos y conclusiones que contribuyen a esclarecer el tipo peculiar de conducta humana que es la moral. ¿Qué ciencias se relacionan con la ética? La psicología, la sociología, la antropología, el derecho, la economía, bueno, y todas, en general todas las ciencias están relacionadas con la ética. La psicología. Aunque el comportamiento moral corresponda a la necesidad social de regular las relaciones de los individuos en cierta dirección, la actividad moral es siempre vivida interna y íntimamente por el sujeto en un proceso subjetivo, a cuyo esclarecimiento contribuye poderosamente la psicología. Subjetivo significa lo que es cada persona en su interioridad, es decir, en su cuerpo como tal, lo que vive esa persona, lo que siente, se emociona esa persona, etc. Ayuda de la psicología a la ética. Pone de relieve las leyes que rigen las motivaciones internas de la conducta del individuo al mostrarnos la estructura del carácter y de la personalidad. También examina los actos voluntarios, la formación de hábitos, la génesis de la conciencia moral y de los juicios morales. Esclarece las condiciones internas subjetivas del acto moral. Lo que permite la explicación psicológica de la conducta. Comprender las condiciones subjetivas de los actos de los individuos y de este modo contribuye a entender su dimensión moral.
Problemas morales como el de la responsabilidad y de la culpabilidad no pueden abordarse al margen de los factores psíquicos que han intervenido en el acto con respecto al cual el sujeto se considera responsable y culpable. La psicología, con su análisis de las motivaciones o impulsos irresistibles, nos hace ver cuándo un acto humano escapa a una valoración o enjuiciamiento moral. Lo que se tiene que cuidar, no caer en el psicologismo ético, es decir, reducir lo moral a lo psíquico y considerar a la ética como un simple capítulo de la psicología, ya que no se puede olvidar el aspecto objetivo y social del comportamiento humano. Relación con la psicología. Pretensión de la psicología. El estudio de la sociedad humana en general, a la vez que investiga los factores y condiciones del cambio social, es decir, el paso de una formación social a otra. Tomando en cuenta la relación entre moral y sociedad, la ética no puede prescindir del conocimiento objetivo de las estructuras sociales, de sus relaciones e instituciones que le proporciona la sociología como ciencia de la sociedad. Lo que se necesita para hablar de comportamiento moral de un individuo, que los factores sociales que influyen en él y lo condicionan sean vividos personalmente, pasen por su conciencia y sean interiorizados, para hacerlo responsable de su decisión y de su acción. ¿Qué se requiere? El individuo, sin dejar de estar condicionado socialmente, disponga del necesario margen individual para poder decidir y actuar. Solo así se puede decir que se comporta moralmente. Es decir, entra en juego la libertad humana. ¿Qué es la libertad humana? La libertad humana es la condición en la cual una persona, un ser humano, vive y decide. Pero esas decisiones y esa vivencia está condicionada por el ambiente, por las circunstancias en las cuales toca vivir a ese individuo. De tal modo que la libertad está condicionada a las circunstancias en las cuales nos hallamos. Y en ese sentido también la libertad es limitada, pero no deja de tener un lado de libertad hacia adentro. Es decir, es una libertad de conciencia en el que el individuo puede tomar decisiones a partir también de su libertad limitada. Lo que no se debe olvidar. El estudio de la conducta moral no puede agotarse en su aspecto social. La ética no es reducible a la sociología. Si se reduce el acto moral a hechos sociales, se cae en el sociologismo ético. Bien, vamos a terminar ahí. He hecho una presentación de lo que es la ética para aclarar el concepto de ética. Yo les pediría a ustedes que revisen nuevamente estas ideas y las podamos discutir en la clase siguiente. Voy a cargarles este documento y el video en su aula virtual para que ustedes chequeen, revisen las ideas que yo he dicho y no las hemos podido discutir en clase con ustedes ahora. Bueno, que estén bien y tengan una excelente semana. Adiós.